Hola, buenas tardes queridos amigos. Hoy de nuevo seguimos con las tertulias calistinas. Como siempre tenemos temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar la segunda parte del poder del ser humano. Es el segundo encuentro para terminar hablando de la humanidad 4.0. Bien. Para empezar, ¿de dónde viene, de dónde surge la humanidad? Necesitaríamos unos cuantos meses que no tenemos, así que hemos decidido empezar desde que se creó la Tierra. ¿Y cuándo se creó la Tierra? Pues hace la friolera de 4.540 millones de años. Millón arriba, millón abajo, ¿vale? Bien, entonces, cuando la Tierra se creó, bueno, ya sabemos que cuando estalló el Big Bang, lo que se creó fue una energía muy poderosa que hasta que el universo empezó a encostrarse, pues pasaron miles de millones de años. Entonces, bueno, la Tierra, hasta que consiguió enfriarse y que apareció por primera vez el barro, pasaron miles de millones de años y después aparecieron los aminoácidos. El tema de los aminoácidos es muy interesante porque viene a ser la génesis de la vida. Si veis estas bolitas de aquí, los aminoácidos son unos elementos que ya incorporan vida. Por eso hay nueve aminoácidos esenciales. Bien, con esos aminoácidos, ¿qué ocurrió? Pues que se crearon la siguiente fase evolutiva de la vida, que fueron las moléculas. De las partículas de los aminoácidos surgen las moléculas que son cadenas de aminoácidos. Bien, una vez ya están hechas las moléculas, se puede dar paso al siguiente proceso, que es la creación de la parte más interesante del proceso evolutivo en el planeta Tierra, que son las células. Las células es la unidad viva más pequeña donde se experimenta la vida. Entonces, las células tienen, bueno, pues ya sabemos, las células base, pues son las que tienen núcleo, citoplasma y membrana, ¿vale? Pero evidentemente dentro de la célula hay muchas cosas más muy interesantes. Y no es lo mismo las primeras células de entonces a las células de los seres humanos. Bien, entonces, ¿qué pasó? Las primeras células sirvieron para crear los primeros seres vivos. Y los primeros seres vivos que estuvieron aquí en el planeta fueron las bacterias y también las algas. Porque las algas a día de hoy siguen siendo seres unicelulares. Es una sola célula que se va replicando. Bien, aquí está, digamos, como de nuevo es una de las matrices para crear seres más complejos. Hay un patrón, esto es muy interesante entenderlo. Todo lo que estamos viviendo, todos estos miles de millones de años han servido para demostrar que existe un patrón que lo tiene absolutamente todo regulado. Bien, ¿qué pasamos a la siguiente fase? Y ya la siguiente fase fue cuando apareció el agua, un gran misterio que ya hablaremos del agua en otras charlas porque el agua tiene bastantes fases, bastantes estados. Es un componente súper especial y gracias se creó por primera vez la vida en los mares. Por eso se generó antes las sales marinas y a partir de ahí fue el germen para que se crearan las algas y después de las algas pues vinieron los peces, después de los peces que fueron ya evolucionando, estamos hablando de millones y millones de años. Entonces fue cuando aparecieron los anfibios, que ya son animales más complejos de sangre fría, y después salieron del agua y crearon los reptiles. Con los reptiles hay un tema muy interesante y es que los reptiles tenían un cerebro. Entonces todos los seres que trascendieron a los reptiles fueron modificando ese cerebro.
reptiliano que todos tenemos, porque los seres humanos somos la herencia también. Aquí vemos todo el proceso evolutivo de los animales, desde los animales más prehistóricos, porque si hablamos de los dinosaurios que estuvieron aquí millones y millones de años, pues ahí el proceso, evidentemente, no nos vamos a centrar en eso, sino en la parte interesante que es de pasar de reptiles a la creación de un animal más evolutivo que son los mamíferos. Con los mamíferos sucede que, bueno, aquí tenemos en la parte de arriba tenemos todos los reptiles y luego ya aparecen los mamíferos, en este caso el mono, pues digamos que representa el proceso evolutivo de los mamíferos, y de los monos aparecieron ya el neandertal, el hombre de Cro-Magnon, el hombre moderno, pero aquí surge una pregunta que ni tan siquiera contestó Darwin. Charles Darwin no contestó con ese famoso libro que escribió El origen de las especies, no contestó por qué hubo un salto evolutivo tan potente del hombre de Cro-Magnon, del neandertal, por qué desapareció neandertal, y por qué de pronto el hombre moderno, y en el hombre moderno aparecen los nórdicos que son altos, rubios, ojos azules, y luego aparecen las personas de raza negra en África, y aparecen todas las razas que hay en el planeta. ¿Cómo puede ser que estamos hablando de hace 80.000 años? Bueno, un poco más, ¿vale? Sí, pero digamos el hombre moderno más o menos. Sí, sabemos perfectamente que los seres humanos están aquí desde hace 800.000 años, vale, de acuerdo. Pero hay algo especial, hubo un salto ahí que nadie ha sido capaz de explicar. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano ya es diferente de los mamíferos. Y los mamíferos no tienen el neocórtex que tiene el ser humano, y se le incorpora a ese cerebro, se le incorpora un circuito muy interesante que nos diferencia de los animales, y es el circuito de la lógica. Esto es muy interesante entenderlo, pero fijaos cuánto tiempo tuvo que pasar para que los cerebros también fueran siendo cada vez más grandes. Entonces, este es el cerebro del ser humano, y en realidad aquí viene la pregunta de la charla de hoy. En realidad, ¿qué es un ser humano? ¿Es solamente eso? ¿O es un poder que va más allá de lo que hemos comentado hasta ahora? Bien, vamos a hablar un poquito más de lo que es la carcasa del ser humano. Bien, este es un hombre que tiene una proporción, que es una proporción áurea, que es la misma proporción que tienen las galaxias. ¿Recordáis cuando dije al principio que todo tiene una matriz? Dentro de esta galaxia hay un orden. ¿Quién estableció ese orden? Bueno, nosotros hasta ahora le hemos llamado universo inteligente, Dios, le hemos llamado de muchas formas, pero hay una fuerza que evidentemente sabe en cada momento cómo actuar, que requiere tiempo, por supuesto, pero seguimos con la evolución. Entonces vamos a explicar cómo le entendemos que es un ser humano. Bien, aquí, para que podamos entender cómo funciona esta carcasa, esta funda está compuesta de células. La unidad viva más pequeña que existe en mi ser es la célula, y cada célula es independiente. De hecho, hay células que son mías, y en un momento determinado, si mi cuerpo está muy ácido, la acidificación de las células consigue que esas células dejen de ser mías. No las regulo yo con mi poder, sino que viven en este cuerpo, pero son como parásitos que están aquí dentro. Entonces, este es un tema interesante, y aquí es donde viene la magia de esa divinidad, o sea, de ese ser pensante que creó la célula, y dentro de la célula creó los cromosomas. ¿Y qué son los cromosomas? Los cromosomas están en el núcleo de la célula, y son los que vienen con el programa, vienen con un programa definido. Cuando nuestros padres nos crearon,
intervinieron tres fuerzas, la de ellos dos, pero también, en este caso sería la mía, porque ahí se necesitan, como en todo en este universo, tres fuerzas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esa primera célula portaba genética del padre, genética de la madre y mi genética. ¿De dónde venía esa genética? Eso lo explicaremos más adelante. ¿Qué pasa? Pues que hay que formar este cuerpo. ¿Y cómo se forma este cuerpo? ¿Qué células son las que hacen el corazón del cerebro? Porque no es lo mismo una célula del hígado, del riñón o de los huesos. Son células distintas. Pues ese programa está grabado aquí. ¿Y cuántos cromosomas tenemos? Tenemos 23 pares de cromosomas, ¿vale? En total son 46 cromosomas son los que tenemos, 22 de ellos son los que se dedican a crear nuestro cuerpo y uno que es un cromosoma sexual, por eso son 23 pares, en total 46, todos los seres humanos lo tenemos. Bien, entonces, aquí dentro es donde está grabado el programa y aquí es donde empieza uno a decir, pero ¿cómo puede ser eso? Que en cada célula tenga la misma información de mi ser. Todo lo que yo soy está grabado en cada una de las células. Y en cada uno de los cromosomas está aquí metido, estos son los telómeros, ya ahora hablaremos de los telómeros, aquí está la cadena del ADN, que también está conectada con la cadena del ARN. Entonces, la cadena del ADN cumple una función muy interesante, que es generar las proteínas que necesita esta funda para poder seguir viviendo. Y son los que alimentan a las células. Y toda la información se reparte a las células. Y lo que hace, en este caso, lo que haría el ARN es ayudar a generar esas proteínas. Bien. La célula eucariota es una de las el gen eucariota es un gen que tiene intrones. Los intrones son los que generan la capacidad de crear las proteínas. Bien, una vez que ya hemos explicado más o menos cómo funciona la genética, ahora vamos a ver la importancia que tiene el ARN. Hay 4 tipos de ARN. Probablemente el más conocido es el ARN mensajero. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que nos injertan en nuestro cuerpo, sobre todo si tiene ARN mensajero. ¿Por qué? Pues porque cuando generamos las proteínas, esta es una cadena de ADN, pero se fusiona también con el ARN y evidentemente también con los aminoácidos, con esas moléculas. O sea, imaginaos todo lo que hay ahí. Porque estamos hablando de que dentro de nuestro ser tenemos 3.000 millones de pares nucleótidos, 3.000 millones. Y toda esta información llega a cada una de estas células. ¿Os imagináis qué ordenador se podría comparar con tantos parámetros como los que tenemos aquí? Estamos hablando de un ordenador como es nuestro cuerpo físico, que todavía no me lleva a la parte interesante. Ahora os explicaré cuál es la parte más interesante de esta. Bien, si recordáis lo que estaba hablando antes es de que el ADN ahí es donde guarda toda la información que ya teníamos. Entonces, el ADN que tenemos lo que hace es que se comparte hasta una determinada fase de nuestra vida con el gen de la madre, el gen del padre, pero lo interesante de esto es descubrir que nuestro gen también está interviniendo. Entonces, el ADN lo que hace es, sí, vale, el 5% del ADN más o menos, lo que hace es que se dedica para generar las proteínas, pero también se fusiona, que la doble hélice es el ADN, y una hélice sola, una sola línea es la de ARN, pero también hay partes donde hay partes híbridas donde se mezcla con el ADN. Por eso, nuestro ARN tiene que ser puro, no adulterado. Por eso digo que hay que tener cuidado con esas cosas que nos dicen. ¿Vale? Bien, entonces, la diferencia que hay entre el ADN y el ARN, el ADN genera 4 tipos distintos, 4 bases nitrogenadas.
que son ACGT, ¿vale? Y la T es la timina, y sin embargo el ARN no tiene timina, sino que tiene uracilo, ¿vale? Uno es desoxirribonucleico y otro es ribonucleico, pero bueno, no quiero enrollarme mucho con eso. Lo importante es qué es lo que hacen y cómo se graba, porque esto es muy interesante, cómo afecta lo que comemos, pero también lo que pensamos. Bueno, he puesto aquí a Michael Faraday, que vivió de 1791 a 1867. Este hombre fue un genio. Fue el primer ser humano que explicó lo que es un campo. Un campo es una generación de una determinada energía. Él fue el que investigó el campo magnético de los seres vivos. Él ya sabía que todos los seres vivos tenían un campo magnético. Entonces, si vemos aquí vemos un ser que tiene luz. Y realmente el cuerpo humano tiene luz. Y aquí es donde empieza a ser interesante, porque somos luz. Cuando dicen que somos luz es que realmente somos luz. Significa que nosotros, con nuestras conexiones, sobre todo donde más luz, donde más energía generamos son en nuestras conexiones sinápticas, ahí es donde más energía hay. Y bueno, pues este hombre, él explicó la teoría campo, pero alguien tendría que demostrarlo. Entonces, vuelvo otra vez a explicar lo que dije al principio, de que como es arriba es abajo, y como hay una matriz inteligente, se aplica a todo dentro de un orden y de unas leyes. Entonces, el campo magnético de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados, pero el campo magnético de la Tierra tiene esta forma, va así, que como veis, aquí es donde está, y por eso el polo norte está aquí, el polo sur está aquí abajo, y hay un orden, pero el ser humano igual, entra por aquí y sale por arriba, y así es, exactamente igual, es el mismo campo magnético. Esto es importante entenderlo. Bien, ahora con la tecnología, como ha avanzado mucho, pues hubo un científico en 1939, un científico ruso, Simeon Kirlian, que de pronto fue capaz de hacer una cámara tan sensible que era capaz de captar la luz, esa luz que nosotros tenemos. Entonces, ¿las plantas tienen luz? Sí. Lo que pasa es que nuestros ojos físicos no la ven, no ven esa luz, pero si tuviéramos la cámara Kirlian, por ejemplo, sí que es capaz de ver la luz. Cuando una hoja está viva, tiene luz. Cuando está muerta, con la misma cámara se ve que no tiene luz. Nuestras manos, las manos, a través de los dedos, es donde desprendemos la energía, a través de la energía. Entonces, eso es lo que se puede fotografiar. Luego, ya más adelante, en los años 80, Harry Oldfield, él fue el que describió la nueva tecnología que es la fotografía de policontraste de interferencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que utiliza lo mismo, pero a un nivel vibratorio más, digamos, más sofisticado, porque todos son ondas, todos son partículas, todo es energía. Luego vamos a ver que el ser humano, nosotros vemos un cuerpo, y todo este cuerpo, la materia que tiene este cuerpo es el 1%. O sea, si comprimimos toda nuestra materia, sería prácticamente nada, minúsculo, un granito de polvo. Y ahora, como Calixti está muy relacionado con Lily Bakes, vamos a ver qué es lo que pasa con la comida. Vamos a ver qué pasa con lo que comemos, qué importancia tiene. Bien, aquí tenemos la microbiota, que dentro de la microbiota están las bacterias. Dentro de nosotros, la microbiota es toda la fauna que tenemos dentro, y dentro de la microbiota tenemos bacterias, levaduras, hongos, arqueas, protozoos. Bueno, tenemos un montón de elementos que son también los que nos piden, oye, dame dulce. ¿Os dais cuenta de cómo está absolutamente todo relacionado? Bien, pues esas bacterias
son las bacterias del principio, de los primeros seres unicelulares. Son las mismas bacterias que han ido guardando esa información. Y a través de las bacterias es donde nosotros somos capaces también de hacer ese proceso evolutivo. Hasta aquí vendría a ser, digamos, la charla de hoy. La verdad es que podríamos hablar más en profundidad, pero hoy lo vamos a dejar aquí con la humanidad 4.0, que significa que no es el mismo ser humano el que pisa la Tierra hoy que el que hace 6.000 años. Entonces, hay como saltos evolutivos que un ser humano tiene que entender. Y ahora tal vez estemos pasando la cuarta fase evolutiva de los seres humanos. Bien, así que, como pone aquí, todo es uno para todos y todos para uno. Maravilloso. Lo que sí me gustaría es que esta información la podáis compartir con vuestros amigos. Vamos a subir a las redes sociales, a YouTube, porque tenemos que entender entre todos que nos tenemos que unir, nos tenemos que poner las pilas, tenemos que ser todos maravillosos. Bueno, amigos, lo que sí me gustaría, a mí me encanta el plan cercano. Cuando un ser humano está cerca de otro, la energía fluye. Se transmite de ser humano a ser humano porque estamos unidos. Entonces es importante que nos veamos. Aquí en Madrid tenemos un centro en la avenida Menéndez Pelayo 53, donde todos los miércoles damos estas charlas tan interesantes. También vamos a hablar de Calixti, del agua y de una sorpresa. Os espero todos los miércoles aquí en la avenida Menéndez Pelayo 53 y por favor divulgar esta información. Vamos a divertirnos juntos. ¡Hasta la próxima!